video vamos a ver cómo crear una muestra de motivo en Illustrator. Para esto previamente debemos recordar que el motivo es la unidad o modelo mínimo que en su repetición va a crear o generar un diseño o forma compuesta. Las muestras de motivo nos van a ayudar para emular estampados, texturas o diseños compuestos que podemos agregar o implementar en el diseño de nuestras prendas. Para crear una muestra de motivo, lo primero que tenemos que hacer es diseñar nuestro motivo. Bien, yo aquí ya tengo mi motivo diseñado, ¿sí? Para crear las muestras, lo que voy a hacer es seleccionar mi motivo, lo voy a seleccionar y me voy a ir al menú principal en objeto, después voy a ir a motivo y voy a dar clic en crear. Una vez que le doy clic en crear, ustedes verán que me van a aparecer estas ventanas, ¿no? o mi mesa de trabajo se va a ver de la siguiente forma. En primer lugar me abre mi panel de muestras. Esto es porque, pues bueno, va a agregar ese motivo como una muestra. De hecho, podemos ver que la última muestra agregada va a ser justamente el motivo que acabo de seleccionar, que acabo de diseñar. ¿Ok? Entonces, esto me lleva a decirles que siempre nuestras muestras de motivo pues las vamos a encontrar en nuestro panel de muestras. Bien, para poder posteriormente editar nuestras muestras también vamos a tener que regresar a este panel de muestras. Después nos va a aparecer este pequeño panel que se llama opciones de motivo y básicamente aquí nos va a dar las propiedades del motivo que estamos creando. Aquí vamos a poder hacer algunos ajustes de nuestro motivo para terminar su diseño y crearlo. ¿Ok? En primer lugar nos va a dar la opción de darle un nombre a nuestro motivo, ¿sí? Aquí, pues bueno, podemos darle cualquier nombre que queramos. En este caso, le voy a dar simplemente el nombre de motivo 01. Bien. Posteriormente voy a tener una opción que dice tipo de azulejo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay que entender que los motivos van a funcionar justamente como azulejos. Azulejos que en la posición, o más bien en la posición consecutiva de uno después de otro, nos va a generar justamente esas figuras compuestas. Entonces, aquí vamos a tener varias opciones de cómo acomodar nuestro azulejo. Por defecto, en mi caso, me está dando un azulejo con la forma de mi motivo. Bien, pero vamos a ver más adelante que podemos modificar esa forma del azulejo. Aquí en tipo de azulejo, por defecto me va a dar un azulejo en tipo de retícula o de cuadrícula, pero también yo le puedo decir que lo ordene de distinta forma. Bien, yo voy un poquito a hacer más chiquito mi previsualización de mi muestra de motivo. Y fíjense que cuando selecciono ladrillo por fila, me va a generar un desfase en la posición de la repetición de mis azulejos. Básicamente el desfase o el movimiento que va a hacer tiene que ver con los pequeños iconos que nos aparecen aquí en cada tipo de azulejo. También puedo crear o le puedo decir a Illustrator que quiero un acomodo de azulejo tipo de ladrillo por columna, es decir, que el desfase sea vertical. Bien, también tenemos la opción de que sea hexadecimal. Esto quiere decir que nuestro mosaico lo va a convertir, ya no va a ser un cuadrado o un rectángulo, sino que ahora lo va a convertir en un hexágono. Bien, entonces si yo me acerco un poco, vería que voy a tener unos límites en color azul en forma de hexágono. ¿Ok? En este caso voy a quitar las previsualizaciones y me voy a acercar un poco más para que ustedes lo vean. Y esta línea azul que se ve aquí
son los límites de mi mosaico, y en este caso están en forma de hexágono. ¿Ok? Y bueno, el acomodo del hexágono puede ser también tanto a nivel por columna, es decir, un desfase vertical, o también podemos tener un acomodo por desfase horizontal, que es el hexadecimal por fila. ¿Ok? En este caso, como mi diseño está pensado para que funcione como una cuadrícula o retícula, yo lo voy a dejar por la opción que me da por defecto, que es la de cuadrícula. ¿Ok? Posteriormente voy a tener unas opciones de anchura y de altura. Esto hace referencia al tamaño de mi azulejo. En este caso me está dando las medidas del tamaño de mi motivo. ¿Por qué? Porque como les dije hace un momento, me está tomando en cuenta el tamaño de mi motivo como el mismo azulejo. Pero si yo quiero que mi azulejo sea más grande o un poco más pequeño, yo perfectamente aquí puedo seleccionarlos, ¿sí? Y puedo aumentar el tamaño o puedo disminuirlo. Después voy a tener lo que son dos casillas. La primera que dice tamaño de azulejo para gráficos y después mover el azulejo con los gráficos. En el caso de seleccionar el tamaño de azulejo para gráficos, lo voy a seleccionar. Y bueno, ahora las medidas van a estar en la parte inferior y ya no me va a mostrar las medidas del azulejo, sino las medidas del espaciado que va a haber de un azulejo con otro. ¿Sí? En este caso, como mi diseño yo no quiero que tenga ningún espaciado, yo lo puedo dejar en 0 milímetros o 0 centímetros, o simplemente voy a deseleccionar esta casilla de tamaño de azulejo. Pero es importante que sepamos que esta opción nos permite generar separaciones entre cada uno de los azulejos. Después voy a tener la opción de mover azulejos con los gráficos. Esta opción, si la selecciono, lo único que me va a proporcionar es que cada vez que yo mueva mi diseño de motivo, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a seleccionar todo y lo voy a mover. Cada vez que lo mueva, absolutamente mi mosaico se va a mover junto con mi diseño de motivo, ¿sí? Es decir, no se va a desplazar el diseño, se va a desplazar también el mosaico. En este caso no necesito tener esa opción seleccionada. Y más abajo voy a tener la opción de superponer. Esto funciona justamente cuando tengo figuras superpuestas. A veces en nuestros diseños queremos que algunos elementos o algunas figuras, algunas formas estén encima de otras. Cuando se llega a ese caso, pues bueno, aquí yo puedo decidir qué elemento quiero que esté por encima de otro, ¿sí? Entonces voy a tener superposiciones a nivel horizontal, ¿sí? Y también a nivel vertical. Y por último tenemos una casilla, que es esta, que estoy señalando con mi cursor, que básicamente son propiedades de la previsualización, de cómo va el programa Illustrator nos va a previsualizar cómo va a quedar nuestro diseño de muestra de motivo. En este caso, lo primero que nos va a dar es la opción de cuántas copias quiero, es decir, cuántas repeticiones del mosaico quiero que me previsualice. En este caso, he seleccionado 3 por 3, pero yo le puedo decir, no sé, que quiero más, 5 por 5, o que quiero, es más, 9 por 9, quiero que se vea con mayor número de repeticiones, etc. Aquí básicamente ya es una cuestión meramente personal para ver, o más bien para previsualizar cómo es que nuestro diseño va a quedar al final. ¿Ok? En este caso me basta con una previsualización de 3 por 3. Otra opción que tenemos es la de atenuar las copias. Si ustedes se dan cuenta, las copias de los azulejos
están con un nivel de opacidad. En este caso mi nivel de opacidad es del 70%, pero yo lo puedo atenuar. Yo puedo decir que tenga, no sé, el 20% y vean, se va a ver muy atenuado cada repetición del mosaico. O si quiero verlo tal cual como va a quedar, le voy a dar un 100%. Y ahí ya me va a dar el 100% de opacidad. ¿Ok? También puedo deseleccionar esta casilla si lo quiero. Esta casilla me funciona mucho si quiero hacer unos ajustes aquí una vez que estoy, digamos, seleccionando las propiedades de mi motivo. Supongamos que yo quiero cambiar el color, ¿no? El color que no sea morado, que sea azul. Entonces, para no confundirme de qué es el motivo y qué es una previsualización, pues yo muy fácilmente le puedo decir, ¿sabes qué? Ponme una atenuación al 50% y ya yo puedo hacer una selección de mi motivo y ya le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tenga un color rojo u otro cualquier color, o puedo hacer modificaciones de forma, etcétera. Bien. Después vamos a tener lo que es mostrar el borde. El borde básicamente es esa guía azul que les había mostrado, que es esta. Es una guía muy delgada que básicamente es el borde del tamaño de nuestro azulejo. Si nosotros la quitamos, pues bueno, no va a aparecer nada. Esto a veces dificulta a la hora de estar diseñando nuestro motivo. ¿Por qué? Porque justamente no vamos a tener muy claro cuáles son nuestros bordes del azulejo y a veces no vamos a tener muy claro cómo este se va a ir repitiendo. También tenemos la opción de mostrar los límites de la muestra. En este caso, digamos que no se va a notar tanto, pero si no tuviéramos el azulejo, por ejemplo, lo voy a mover un poco. Fíjense, vamos a ver que va a aparecer una línea más tenue que nos va a marcar también los límites del tamaño de nuestro azulejo. Bien, entonces, tanto en estas dos opciones de mostrar borde de motivo como mostrar límites de la muestra, pues nos va a dar una referencia del tamaño y forma de nuestro azulejo. Pues bueno, una vez que ya tenemos las propiedades determinadas de nuestro diseño de motivo, pues bueno, nada más basta con que le demos hecho en la parte superior. En la parte superior, fíjense que nos va a aparecer esta pequeña banda en color gris, en donde nos va a dar la opción de guardar una copia, es decir, crear una copia de la muestra de este motivo. Nos va a dar la opción de hecho, que significa que ya hemos concluido nuestro ajuste. Y después también nos da la opción de cancelar, ¿no? En dado caso de que no queramos hacer este diseño una muestra de motivo, pues simplemente le vamos a dar cancelar. En este caso le voy a dar hecho y listo. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, va a desaparecer la previsualización, pero no significa que no hayamos creado nuestra muestra de motivo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a nuestro panel de muestras, nos vamos a dar cuenta que en la última muestra va a aparecer justamente nuestra muestra que acabamos de crear. Bien, y bueno, ¿cómo vamos a ver el resultado de nuestra muestra de motivo? Pues muy sencillo, vamos a dibujar un rectángulo. En este caso voy a dibujar un rectángulo grande, mayor al tamaño de mi motivo. Lo voy a seleccionar y las muestras de motivo funcionan como si fueran rellenos de color. Solamente que en lugar de rellenar con un color determinado, lo vamos a rellenar con nuestro motivo. Entonces voy a seleccionar el relleno de mi objeto con el motivo que creé. Y vean, ese va a ser el resultado de mi muestra de motivo. Ya aquí habré diseñado mi motivo, el cual en su repetición me genera
este objeto compuesto y el cual emula, en este caso, un tejido. Ahora, si se dan cuenta, me está dando una muestra a una escala 1 a 1. ¿Qué significa esto? Que me está dando un tamaño igual al tamaño del motivo original. Quizá a lo mejor yo quiera que sea un poquito más pequeño o un poco más grande, no sé. Para esto, para poder cambiar el tamaño de los motivos, ya de mi muestra de motivo, lo que tengo que hacer es escalar justamente. ¿Cómo le voy a hacer para escalar? Pues bueno, voy a seleccionar mi objeto, en este caso el rectángulo, le voy a dar clic derecho, me voy a ir a transformar y en transformar voy a seleccionar escala. ¿Ok? Me va a aparecer esta ventana de propiedades y para escalar mi motivo voy a seleccionar solamente la casilla que dice transformar patrones. ¿Por qué? Porque es lo que quiero justamente escalar. Entonces voy a deseleccionar transformar objetos y me voy a cerciorar también que esté seleccionada la casilla de previsualizar. Una vez en la parte superior donde dice uniforme, pues bueno, me da el porcentaje del tamaño de mi motivo. En este caso está al 100%. Si yo lo disminuyo, vean, pues bueno, va a disminuir o más bien va a escalar justamente el tamaño de la muestra del motivo que diseñé. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir que a un 25% lo quiero porque quiero que se vea a ese tamaño. Una vez que ya está hecho, le doy OK. Bien. También tenemos otras opciones. Tenemos la opción de rotar nuestro motivo que diseñé. Esto nos funciona sobre todo para evitar volver a crear otro patrón el cual esté, por ejemplo, rotado a 45 grados. ¿Sí? Supongamos que dentro de mi diseño de prenda, un bloque de mi prenda puede ser una manga o un frente, no sé. Necesito que mi diseño de mi motivo esté un poquito rotado, pues lo voy a seleccionar y dándole clic derecho nuevamente en transformar. Ahora, en lugar de darle en escalar, le voy a dar en rotar. Bien. Y en rotar me va a dar de nuevo dos opciones: transformar objetos o transformar patrones. En este caso solamente quiero transformar los patrones. Y bueno, me va a dar la opción de el tipo de ángulo de rotación que necesito. Muy importante, hay que tener seleccionada la casilla de previsualizar. Entonces aquí, fíjense, voy a aumentar el ángulo de rotación y como les había dicho, quizá lo que yo necesitaba es un ángulo de 45 grados. Ahí está, ¿no? Entonces ya tengo una rotación en 45 grados. Le voy a dar OK y bueno, ya quedó con esa rotación. También puedo mover mi diseño, perdón, también lo puedo ir moviendo para que quizá no quiero que quede justamente cortado así como está en esta parte. Entonces yo me puedo ir a clic derecho, transformar y le voy a dar clic en mover. Y aquí en mover, nuevamente voy a seleccionar solamente transformar patrones y aquí puedo mover de forma horizontal o vertical la posición de mi patrón. Vean. Puedo ajustar nivel de rotación en ángulos y bueno, también en posición vertical u horizontal. ¿Ok? Digo, una vez que ya lo tengo localizado a como lo quiero, le digo OK y listo. Estas formas, ¿sí? O esta opción de clic derecho transformar, pues bueno, nos van a ayudar justamente a
hacer modificaciones ya en la muestra de mi motivo, ya aplicado. Ahora, esta opción de transformar también la vamos a tener o vamos a poder acceder a ella directamente en el menú principal. En este caso, nos vamos a ir a menú principal, objeto, y en objeto nos va a dar en la primera opción transformar y puedo rotar, por ejemplo, ¿sí? En este caso me da por defecto la rotación anterior que hice y bueno, me lo vuelve a colocar en la rotación original. ¿Okay? Entonces le voy a dar OK y listo. Entonces, de esta forma es que voy a poder modificar mi muestra de motivo aplicada. Ya por último vamos a ver cómo se vería aplicada en el diseño de una prenda. Yo aquí previamente ya tenía dispuesto una prenda, un acomodo, ¿sí? En donde en el primer caso, en el primer recuadro, voy a tener el diseño de mi motivo. En el segundo recuadro voy a aplicar ya mi muestra. Me voy a ir a mi panel de muestras, voy a darle clic a mi muestra que necesito y la voy a escalar. Le voy a dar clic derecho, transformar, escala y bueno, aquí nuevamente me da por defecto la medida que escalé anteriormente, que era 25%. La voy a dejar así al 25%, me gusta que esté a ese porcentaje de escalado. Y bueno, le voy a dar OK. Bien, ahora para aplicar a mi prenda, en este caso voy a seleccionar las partes que yo quiero aplicar este motivo, ¿sí? Entonces, en este caso voy a seleccionar estas partes del frente y estas partes de los puños. Me voy a ir a muestras y como si fuese un relleno, le voy a dar un relleno, pero esta vez de motivo. Bien. Y bueno, si se dan cuenta, pues me aparece bastante grande mi motivo. Esto es porque, ¿por qué? Pues porque lo tengo que escalar. Me está dando una escala 1 a 1. Entonces me voy a ir a transformar. Escala. Me da de nuevo por defecto 25, pero sigue siendo bastante grande en comparación de la escala de mi prenda. Entonces en este caso lo voy a reducir un poco más y quizá a un 5% esté bien. Le voy a dar OK. Y bueno, a las demás partes voy a hacer exactamente lo mismo. Transformar, escala, ya me da por defecto la medida anterior, que es 5%. Le digo OK. Y pues bueno, así le voy a hacer a cada uno. En los puños ahora estoy escalando desde el menú principal, me voy a objeto, transformar y escala. Nuevamente por defecto me da el 5% y le digo OK. ¿Sí? Y bueno, aquí ya veremos cómo justamente nos sirve, nos funciona la creación de este tipo de muestras de motivo, estos diseños de motivo que en el diseño de moda son bastante utilizados para ver, previsualizar cómo estaría o cómo se observaría la prenda en la aplicación, en este caso, de este tipo de tejido. Lo mismo podemos hacer con otros diseños, diseños que puedan emular alguna textura, algún material determinado o simplemente estampados. ¿Ok? Y bueno, con esto terminaría este video y concluiría diciéndoles que es muy importante entender la lógica de la creación del motivo principal para que ya en su repetición nos dé un diseño de calidad, un diseño compuesto de calidad y con propuesta
de diseño. Bien,